Sí que os damos la palabra, ¿no?, pues para hacer interpelaciones, preguntas, en la medida que las haya. Y si no, bueno, yo tengo un problema crónico de incontinencia verbal y por lo tanto pues puedo hacer preguntas en caso de que nos animéis. Adelantaros cuanto antes porque si no... Iñaki. Voy a empezar con una pregunta muy complicada para que ya el resto sean más sencillas. No, una pregunta que es una jornada muy técnica y es jornada técnica, ¿no? Es una jornada que tiene una visión muy técnica, pero que tiene sin duda un enfoque ideológico político también, ¿no? Y vivimos un momento probablemente de cierto cambio a nivel municipal, autonómico y estatal, quizá. Y por lo tanto, pues me gustaría saber cuál es vuestra opinión respecto de cuál es la continuidad y cuáles son los retos técnicos que una diversa visión del cambio climático puede generar en el futuro, ¿no? Diferentes puntos de vista, como bien sabéis, políticos, pues pueden hacer que los esfuerzos que estamos haciendo, que no son buenos pero deberían ser mayores, pues ¿qué ocurre si esos esfuerzos no se continúan porque no hay una defensa política de esa lucha contra el cambio climático? Pues voy a apagar yo el micrófono y que digan ellos. Perdón por la pregunta. Sí, nosotros llevamos muchos años colaborando y además mirando con atención los estudios sociales en relación con el cambio climático que se hacen en España. En muchos de ellos hemos contribuido directamente, en otros no, pero los hemos estudiado en detenimiento. Y es evidente que la sociedad española está preocupada por el cambio climático. Al final yo creo que la realidad política de un país siempre está relacionada con su realidad social y en España hay preocupación por el cambio climático. Somos en algunos rankings el país más preocupado, de los más preocupados de Europa, pero independientemente de que seamos el primero, el segundo o el tercero, los análisis que se han venido haciendo esta última década y media dicen dos cosas. Una, que creemos mayoritariamente que el cambio climático es real, que somos los responsables, es la actividad humana la responsable, y que además que tenemos que hacer algo para intentar protegernos de este cambio. Esto por un lado. Y las políticas públicas en general que persiguen, tanto en temas de adaptación como mitigación, abordar el problema, tienen niveles de aceptación altos. Y yo creo que, por lo tanto, esto va a pesar más que otras cosas, que de una manera o de otra, porque efectivamente hay muchas maneras de abordar un problema, pues seguiremos trabajando en este campo y yo creo que es algo que no tiene mucha marcha atrás. Esta es una opinión, pero entiendo que al final hay una relación sociedad-política y en este caso, además, una cosa que es muy interesante es que todos los estudios que analizan o que desglosan por posicionamiento político las opiniones de los españoles y españolas sobre el cambio climático coinciden en que este tipo de creencias, de valoraciones, de actitudes, son mayoritarias independientemente del perfil político. Es decir, las personas que tienen un perfil político conservador en España mayoritariamente creen que el cambio climático es real, que es debido a la actividad humana y que es peligroso. Entonces yo entiendo que eso va a tener un peso y eso lo sumas a la inercia que tienen las políticas públicas y yo creo que hará que, bueno, por lo menos mi visión es relativamente optimista en el sentido de que creo que pase lo que pase y esté pasando lo que esté pasando, tendremos continuidad en este tipo de políticas. Yo no soy tan optimista como Paco, ni muchísimo menos. Bueno, no creo que sea el momento de mojarse, pero
bueno, ahí están los programas de los partidos políticos y evidentemente son muy distintos en todos estos aspectos de su posicionamiento respecto al cambio climático, su posicionamiento respecto a las energías renovables, a las nucleares, etcétera. Son posicionamientos muy diferentes. Ahora, afortunadamente tenemos a Europa. Quiero decir que somos un Estado miembro de la Unión Europea y estos objetivos no son unos objetivos nuestros, son unos objetivos que están comprometidos a nivel europeo. El objetivo de reducción del consumo de energía primaria, los objetivos de reducción de emisiones, los objetivos de descarbonización en el sector de la edificación, son unos objetivos que están fijados a nivel europeo y, por lo tanto, mientras sigamos en la Unión Europea, cosa que creo que no se producirá ese escenario de salida de la Unión Europea a corto plazo, ¿no? Pues creo que ahí estarán esos objetivos, ¿no? Otra cosa es, y en esto es en lo que soy menos optimista, es que, claro, a pesar de que los objetivos estén ahí, como son a muy largo plazo, pues puede que haya otras prioridades o que, pues durante un determinado tiempo, pues se dejen de hacer cosas o no se hagan tantas cosas como se podrían hacer, ¿no? Bueno, en esto tampoco es la primera vez que nos ocurre. Quiero decir que a veces pues las cosas funcionan así, ¿no? Y bueno, pues va por temporadas, ¿no? Entonces, bueno, pues ya el futuro nos irá diciendo, ¿no? Pero bueno, creo que eso, que afortunadamente pues tenemos unos objetivos que cumplir y creo que la mirada tiene que ser a largo plazo, ¿no? Y bueno, porque hay mucho que reflexionar y que pensar porque el objetivo final es un objetivo muy ambicioso, ¿no? Yo creo que estoy en la línea de Eduardo. No soy tan optimista, pero sí que claro, el problema es que se ha politizado tanto que nosotros como técnicos ya lo vivimos en el pasado, el tener que hacer gota malaya, ¿no? para convencer, para tal, y al final las evidencias o la evidencia, o sea, es la que gana. O sea, es que Donosti tiene los temporales que tiene, Bilbao sufre la ola de calor y la sufre, y el ciudadano lo vive. Entonces yo creo que es el propio cambio climático el que lo va a decir. El problema para nosotros como técnicos, y un poco la pregunta desde el punto de vista técnico, es la vinculación tan política, el color. Entonces al final pues te limita para determinados discursos. Pero bueno, ahí estamos, ahí seguiremos. Pues vamos a quedar empate, porque yo soy de la opinión de Paco. 3, para cerrar este pequeño debate. Gemma, Paco, Eduardo van a estar en otras sesiones y esperemos que también puedan participar en las preguntas que se haga al resto de intervinientes. Pero para cerrar, yo creo que hay una realidad social con una tendencia incremental con respecto a la sensibilidad, y ahí estoy de acuerdo como Paco. Claro, la evidencia es innegable, ¿no? O sea, los veranos que estamos teniendo o 5 años de embates de mar en la costa vasca con eventos de alto periodo de retorno, pues bueno, es una realidad innegable, ¿no? Creo que hay un contexto global, europeo, que también ayuda, ¿no?, a que haya ciertas cosas que se vayan consolidando. Sinceramente, de hecho, la configuración de la segunda mesa, de la mesa de comunidades autónomas, experiencias de distintos colores políticos, todas, y de distinta tendencia. Y se están haciendo cosas y se está respondiendo. Y por lo tanto, pues yo sería algo optimista al respecto. Y luego una cosa importante para llamar la atención, y es que contamos con un saber hacer desde hace unos años, y hay personas como Paco, como Eduardo, que han trabajado con distintos gobiernos de distinto signo político, con más o con menos dificultades, pero que hay un bagaje, un saber hacer, y que nos ha permitido avanzar, ¿no? O sea, yo creo que si hacemos una lectura de los últimos 25 años, ¿no?, cuando empezábamos a hablar de sostenibilidad, de principio de precaución, de los límites del planeta, hace 30,
las cosas han cambiado un poquito. ¿Qué es lo que ocurre? Que quizás la realidad que tenemos de entornos urbanos de sostenibilidad, yo creo que es mejor, ¿no? En estos años de trayectoria profesional y de las cosas que venimos haciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que quizás la velocidad a la que están cambiando las cosas es insuficiente para afrontar la magnitud del reto que tenemos delante, y en las siguientes sesiones pues vamos a ver cómo hacer. Muchísimas gracias. Con 20 minutos puntuales de retraso vamos al café. Yo creo que alargamos un poquito hasta ahí 20 o así, 15 minutos de café, y volvemos sobre todo para las personas que están visionando online. Muchísimas gracias.